Buenas noches, amigas y amigos televidentes que sintonizan esta plataforma. Jueves 1 de julio, empezamos mes y vaya que tenemos temas sobre los cuales conversar. Ha sido un inicio de mes en donde hemos estado esperando la tan ansiada lista Angel, ¿verdad? Vamos a platicar un poco sobre esto más adelante y también vamos a hablar sobre el salario mínimo. Quiero aprovechar para mandar los saludos de siempre, los saludos y los agradecimientos hasta Canadá, que justamente hoy está celebrando su Día Nacional, el día en el que también se independizó, digamos, de Inglaterra, ¿no? Hasta Canadá. Mando abrazos fuertes, ojalá también descansen y conmemoren a Tony Saracay y a Fran Moreno. Quiero también mandar saludos a Reinaldo Coreas, a Nelson Castillón, a Carlos Beltrán, que estuvieron muy activos en las redes, precisamente conversando sobre el tema anterior que tuvimos, sobre geopolítica y las vacunas, a Carlos Beltrán, a Luis Reynoso, a Jaime Ramírez, a Willy Bernal, a Eduardo Ramos también, que estuvo en sintonía y dejó sus comentarios, a Jorge Flores, a José Ramos, a Alex Recinos y a Jorge Alfredo Canizales. Todos los comentarios son bienvenidos, todas las comunicaciones que ustedes tienen en función de nutrir este debate, para eso es esta plataforma. En ese sentido, entonces, muchísimas gracias por sus participaciones y también que sigamos nutriendo este espacio, ¿no? Vamos a hablar ahora precisamente de esta gran pendiente que teníamos en función de recibir una serie de nombres en torno a una lista, la famosa lista Angel. Pero la lista Angel también tiene que relacionarse en función con los intereses de Estados Unidos y también precisamente qué hay detrás de lanzar una lista de esta naturaleza en este momento y en este contexto en particular. Y para eso vamos a contextualizar un poco. ¿De qué se trata? Según los intereses de Estados Unidos, estamos asistiendo precisamente en este momento a un proceso en el que en lo que ellos denominan Triángulo Norte, la corrupción se ha asentado totalmente y que esta corrupción es la que ha causado que muchas de las políticas públicas no logren llegar a su destino último, es decir, a las personas que son beneficiarias o participantes de estas decisiones. En estos actos de corrupción tenemos desde lavado de dinero, tenemos la intromisión en el funcionamiento de la institucionalidad pública, entre otras tantas, que si bien es cierto no son nuevas en América Latina, porque no lo son, muchos de nuestros países han tenido la réplica de este tipo de acciones, de actitudes y de comportamientos a lo largo de su historia. Hay que comentar que tampoco es una responsabilidad exclusiva de nuestros países y en particular de El Salvador. Si bien es cierto, estas listas siempre generan expectativas, hay que ver también cuál es la función de estas listas. Estados Unidos no tiene amigos. Estados Unidos es un país con intereses muy bien determinados y siempre va a generar un proceso de acciones continuas desde sus propios intereses. La lista Angel no es la excepción de este caso. Sabiendo que habían grandes diferencias o que existen grandes diferencias geopolíticas entre el anterior presidente Donald Trump y la actual administración que está bajo Joe Biden, sabemos que también públicamente se han mostrado así los ánimos caldeados tanto desde el país del norte, que ha tenido una injerencia fuerte en la política continental, como también desde El Salvador en una serie de respuestas. Sin embargo, no podemos tampoco obviar la fuerte relación comercial que existe sobre todo de dependencia de El Salvador hacia Estados Unidos y todo el mecanismo que se ha ido construyendo bajo una lógica de beneficiar a grupos pequeños de poder o a élites específicas económicas. La lista Angel nos pone otra vez sobre la mesa esa gran necesidad de hablar a nivel nacional sobre los actos de corrupción. Y es que los actos de corrupción van precisamente desde contratar a un familiar que no tiene el respaldo suficiente para poder tomar decisiones sobre los problemas estructurales de un país, como también tiene que ver con el lucro personal que muchas personas ya han tenido o muchos funcionarios han tenido a lo largo de la historia.
Tenemos miles de ejemplos y esta lista se suma precisamente al señalamiento de funcionarios y exfuncionarios que han participado de alguna forma u otra, de acuerdo con información obtenida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, hacia estas construcciones que no logran finalmente generar toda la preparación de políticas públicas para frenar la migración. ¿Qué le interesa a Estados Unidos con esta lista? Por una parte, sí, generar todo un proceso de contención de la migración, que al fin y al cabo es el que, para su criterio, para su creación cultural, es el que socava de alguna forma las estructuras de su democracia. Es decir, mientras más multiculturalidad exista, es mucho más fácil que entren otros criterios, formas de pensar, estilos de vida, entre otras. Y por otra parte, hay que estar muy conscientes de lo que políticamente implica lanzar una lista de esta naturaleza. Como decíamos anteriormente, que los intereses de Estados Unidos estén sobre la mesa de manera permanente no quita que la corrupción en El Salvador sea un síndrome crónico, sea una enfermedad crónica de la cual no ha podido salir desde hace muchísimos siglos. Y es que acá tienen que ver también varios elementos. Tiene que ver cuánto la población tolera o no estos actos de corrupción. Es decir, que nos demos cuenta que como ciudadanía salvadoreña somos parte, no solo al permitirlo, sino que también al no lograr los objetivos de una política que pueda responder a estos grandes problemas de país. Agua, tierras, todo lo que tiene que ver con la configuración de presupuestos específicos que logren responder precisamente a esas grandes desigualdades que existen en el país, son solo algunos de esos elementos. Por otra parte, el comportamiento que han tenido muchos funcionarios y funcionarias en donde la impunidad les ha protegido. ¿Qué significa impunidad? Pues la impunidad es cuando la justicia, al tener de la mano a gente poderosa, no logra llegar a cumplirse. Es decir, pueden incluso haber señalamientos específicos de actos de corrupción sin que se genere un acto de justicia suficiente para poder corregir el daño que se ha tenido. Y como un tercer participante, como decíamos anteriormente, tenemos a Estados Unidos con sus intereses geopolíticos muy bien colocados y en donde definitivamente también debemos comprender que sobre esto hay que profundizar un poco más. Los primeros que debemos de estar preocupados, concentrados y ocupados y ocupadas en función de las consecuencias de la corrupción somos precisamente los salvadoreños y las salvadoreñas. Para el caso que nos llama ahora y que recién acabamos de tener la información de esta lista, son varios nombres que conocemos ya, encabezado por Walter Araujo, el ex ministro de Agricultura Pablo Anliker, le sigue también Conan Castro como asesor jurídico de la presidencia, Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, José Luis Merino, de quien sabemos que todavía no se ha desligado del partido político FMLN, pero que tiene una cercanía muy invisible, pero sí muy contundente con la actual administración. El señor Ezequiel Milla Guerra, Carolina Recinos, quien todavía está fungiendo un cargo muy importante de relación entre los gabinetes existentes en el Ejecutivo. Está Cifrido Reyes, también ya señalado en otros tantos casos. Está Rogelio Rivas, quien era ministro de Seguridad anteriormente y fue separado, entre otros temas, por lo que ya se especulaba en función de sus actos de corrupción desde data anterior de ser ministro. Y está Luis Guillermo Huelman Carpio y Adolfo Salomón. Esta es la lista que conforma, de acuerdo con lo que se ha investigado en Estados Unidos, esta famosa lista Angel. Todos están señalados de actos específicos de corrupción. Y es que, como decíamos, si no es la ciudadanía la que genera un proceso de preocupación y respuesta frente a actos de corrupción, es muy difícil que otros países logren generar transformaciones estructurales, sobre todo cuando estos países también han tenido intereses. Actos de corrupción y participación activa
del país que ahora señala lo hemos tenido a lo largo de la historia. Es decir, podemos ver cómo precisamente Estados Unidos ha sido una parte muy activa en los conflictos armados y en el caso de El Salvador no se queda atrás. Muchas voces de sobrevivientes del conflicto armado todavía están esperando que se abran muchos de los archivos de la Fuerza Armada. Y esto no ha sucedido en gran medida porque también hay intereses de Estados Unidos en relación con las personas que participaron de manera directa. Es un secreto a voces también saber que muchas de las decisiones políticas que se adoptan en el continente pasan por el país del norte, violentando de manera avasalladora cualquier soberanía del territorio, de los territorios que conforman toda esta masa continental. En ese sentido, hay que comprender también cuáles son los intereses de quien señala y nuevamente, sin que esto quite el dedo del renglón, de quienes estamos acá y vivimos las consecuencias directas de lo que significa la corrupción en todas sus manifestaciones y la impunidad, es decir, la no posibilidad de tener actos de justicia que respondan de la misma magnitud frente al hecho que se ha cometido. Si uno de los casos o específicos que nos llaman es precisamente el interés de Estados Unidos para la no migración, no podemos obviar tampoco el anuncio de esta mañana. Esta mañana, junto con la lista Engel, digamos, hemos conocido de voz del presidente de la República una propuesta del incremento al salario mínimo, una propuesta que habla del 20%. Tenemos un atraso como país sobre la discusión del salario mínimo, sobre la ley, de un tiempo importante en pandemia y en donde el proceso también de construcción de agenda a nivel internacional ha generado un mecanismo de apoyo que no logra contener las grandes consecuencias mundiales que esto va a generar. Entonces, ¿qué tiene que ver la lista Engel con el incremento del salario mínimo? Absolutamente todo. Los actos de corrupción son los que no hacen posible que las políticas mejoren las condiciones y la calidad de las personas que lo van a recibir. En ese sentido, conocer que el salario mínimo debe de pasar por un debate mucho más allá de la canasta básica y que hay necesidad de empezar a trabajar y de empezar a conversar más allá del salario mínimo sobre problemas estructurales y que debemos dejar de apagar cada incendio que tenemos para pensar de manera estructural es clave en este momento de la historia. La crisis económica, política y mundial que hemos tenido nos abre también una puerta de oportunidades y oportunidades que seguramente podremos encontrar no solo para aquellas personas que tienen interés de lucrarse, sino que para países como El Salvador que tienen la posibilidad de transformarse en función de las ventanas que se abren y de la posibilidad de finalmente mirar estos grandes problemas. El punto del salario mínimo es que vamos a mantener esta discusión cuando el mercado informal es alto, es bastante alto en el país. Por otra parte, hay que reconocer que somos países totalmente dependientes de la energía de búnker. Esto significa que de la energía que tiene que ver con el petróleo. Y cada vez que haya incremento al petróleo, va a haber un impacto directo en los productos a nivel nacional. Por ejemplo, a lo largo de estos 6 meses del año, hemos visto siempre alzas de los combustibles y cada semana hay una alza que definitivamente ha marcado la pauta de los precios de los alimentos y de otros tantos insumos que se derivan precisamente de este mercado internacional. Pero por si no fuera poco, también El Salvador depende profundamente de los procesos de importación de alimentos. Hay señalado un exministro de Agricultura. Si está señalado un exministro de Agricultura con los problemas estructurales de producción agrícola, entre otros tantos, o de producción en cadena, si se quiere, para solventar los problemas de alimentación básica de nuestra población, significa que este es un tema que definitivamente nos marca a todos y todas. ¿Hay que hablar del salario mínimo? Sí,
Hay que hablar del salario mínimo, pero también hay que recurrir a un mecanismo de reconocimiento de quienes conforman el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Una cosa es el anuncio del incremento o la propuesta de incremento del salario mínimo dicha esta mañana por el presidente de la República, pero por otra parte, como otros tantos actores a nivel nacional señalados en la lista, es muy contraproducente que se hagan este tipo de anuncios si seguimos generando participación política de personas con características muy propias de generar un detrimento a los beneficios que esta población desde hace siglos ha mantenido en una pausa. Debemos de empezar a responder como ciudadanía, debemos de empezar a dejar de usar frases tales como si no me roba o entonces que al fin y al cabo pueda robar lo que quiera siempre y cuando me resuelva mis problemas, porque cada robo que sucede, cada lavado de dinero en el que se ve involucrado un funcionario, cada asignación de cargos de personas que no están preparadas para poder tomar este tipo de decisiones nos van a seguir impactando igual o peor en un contexto mundial, en una pandemia en donde la economía mundial se ha visto afectada. Ya no se vale seguir con esto. Un poco para hacer la relación entre actores y hechores, de estos actos de corrupción no se libra nadie del mundo. Pero que en el mundo no se libre nadie no significa que cada país empiece a tomar conciencia de lo que implican estos actos de corrupción. Estas participaciones de familias enteras, no solo del dinero y del presupuesto, sino que de las decisiones que benefician a pequeños grupos y de lo que este país está ya cansado. No queremos seguir beneficiando a grupos pequeños. Hay que tomar conciencia. Hay que estar también vigilantes como ciudadanía en Contraloría Ciudadana y no podemos aspirar a que solo cambiando un gobernante se van a transformar todos nuestros problemas estructurales, ¿no? Tenemos que empezar desde la casa misma y desde la misma casa también estar conscientes que a nivel internacional cualquier lista puede tener no solo un interés político en particular, sino que también quien hace estas listas son parte de todas estas causas estructurales por las cuales tenemos estas profundas crisis económicas, sociales y políticas. Hay que ver un poquito más allá de lo que tenemos de manera superficial. Vamos a hablar de salario mínimo. Hablemos entonces precisamente de quiénes están representados en el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Vamos a hablar de migración y sus causas, entonces hablemos también de todo lo que implica las políticas exteriores de países que han socavado todos los recursos que podrían ser destinados a población nacional y no solo ellos, sino que también a un crecimiento y un desarrollo tan ansiado y tan esperado y que nunca sucede para beneficio de un pueblo entero. Soy Naida Acevedo Medrano. Como cada jueves, espero haber dejado insumos para nuestro debate. Hablar de corrupción es fundamental, es importante, como tan importante es hablar de las causas estructurales que la producen y quiénes son los actores involucrados. No podemos seguir con estos problemas estructurales teniendo funcionarios que se siguen mencionando en listas que son creadas también por actores que son causantes de estas profundas crisis. Cuídense mucho, buen provecho, nos vemos el próximo jueves. Mis redes sociales en Twitter es @naida_am y en Facebook encuentran una página bajo el nombre Naida Acevedo Medrano. Un abrazo bien grande. Este país es un problema de todas y de todos. Cuídense mucho.